25 años, la defensa y los comuneros decidieron recurrir con un recurso de nulidad a la Corte Suprema, la cual decidió ver este recurso y también estaría emitiendo su resolución el día viernes 3 de junio a las 13 horas. Bueno, eso es básicamente lo que ha pasado con este caso. Y bueno, también el gobierno dice que ellos no solicitaron que se aplicara la ley antiterrorista. Nosotros lo pudimos ver durante el proceso. Si bien es cierto, ellos retiraron las querellas dentro de los 5 días los cuales se habían comprometido. Sin embargo, durante el juicio nos fuimos dando cuenta que no era así. O sea, ellos se fueron adhiriendo a todas las pruebas mostradas por el Ministerio Público que fueron en base a la ley antiterrorista, y también al momento de hacer su alegato en la Corte Suprema solicitan a este tribunal que se rechace el recurso de nulidad y se puesta a favor de los 4 comuneros. Y bueno, eso es básicamente lo que estaba pasando y bueno, más que eso, yo creo que la mayoría de ustedes ya saben los intereses que hay detrás de todo esto, que especialmente de las transnacionales, que son las empresas forestales, las empresas mineras y las empresas hidroeléctricas, las cuales tienen inversiones dentro de las comunidades mapuches, y por eso a todas las personas que están en contra de esto van a querer encarcelarlo y llevarlo a la cárcel y acusándolo de estos delitos, de delitos tan graves que significan pena muy alta como lo que está pasando.